Pues pasamos al punto 13, las interpretaciones, los ruegos y las preguntas. Venga. Señor Espinar. A mí me gustaría preguntar por el problema que hay en la atención en los centros de salud, atención telefónica. Lo digo porque realmente es que no hay forma de localizar a... No, con reclamaciones, puestas por los usuarios, reclamaciones, por reclamaciones. Vamos a ver, perdona un momento. Vamos a ver. Perdona un momento. Hay aquí, y esto, que no hay público, y esto es peor que el público. Está hablando el compañero, tiene la locución de decir lo que él considera oportuno y preguntar su preocupación, su inquietud, y ahí no interpeléis, por favor, al compañero y compañera que está realizando la pregunta. Muchísimas gracias a todos. A ver, una cosa es que la competencia la tenga la Junta de Andalucía y otra cosa es si desde el Ayuntamiento, si no siquiera dejáis que termine la pregunta, se va a hacer algo para ese motivo, porque realmente los usuarios que hay en Mairena de las Arces tienen un problema de que no la atienden telefónicamente, y es lo que solicitan ellos, que no tienen ninguna forma de que se la atienda telefónicamente con problemas de salud que afectan a gente de aquí de Mairena, a vecinos. Esa es la pregunta. Pues, estando totalmente de acuerdo con usted, lo que hemos hecho es exigir que esa situación revierta. Posiblemente incluso su fuerza política, en este caso, Juan Miguel, tenga más fuerza a la hora de exigirle, en este caso, a la Junta de Andalucía. Esto es una cuestión de medios, de capacitación profesional y de poder tener esas circunstancias. Con mucha dificultad también, lo digo porque el nivel de agotamiento del personal sanitario atendiendo ya casi 6 meses de trabajo intenso está siendo aberrante desde el punto de vista laboral. Es decir, que también entendamos a veces como ciudadanos que lo que no quiero es que se revierta. Lo digo porque he leído algún comentario que al final revierte en el profesional sanitario estas circunstancias, ¿no? El profesional sanitario está haciendo lo que puede con los recursos y las limitaciones que tiene. Nosotros hemos trasladado, lógicamente, a la consejería, no poniendo en tela de juicio la labor que ahora mismo están haciendo los profesionales en nuestro centro de salud, sino que se dispongan los medios suficientes para que sean atendidas las personas, ya no solo telefónicamente, sino que hay personas que ahora mismo tienen que ir a recoger una cita a los centros de salud y cuando llega, después de estas 2 horas de pie, llega a la cita y está agotada su cita con su médico, algunas veces hasta de urgencia. Entonces, revierta esa situación y lo que hemos hecho nosotros es, lógicamente, establecer una conversación cordial, pero leal y de exigencia a la delegación territorial, en este caso, para que pongan los medios necesarios de una población, además, que requiere en volumen esa atención, más aún cuando en el escenario de urgencias a nosotros no solo se nos aplica la población de Mairena, sino también las poblaciones anexas a Mairena, en este caso muchas de las urgencias de Palomares y de Almensilla. ¿Vale? Muchísimas gracias, señor Espinar. Enrique, perdón, señor Río. Sí, buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Nosotros, Grupo Municipal Ciudadanos, queríamos traer a colación en este punto una situación que se está dando y en reiteradas ocasiones de forma continuada, que afecta a una cuestión no solo de orden público, sino a la propia salud pública de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de la celebración de concentraciones de personas, de jóvenes y no tan jóvenes, en ocasiones hasta de más de 30 personas, en torno a botellonas y sin las más mínimas medidas de seguridad, la mayoría de ellos incluso sin mascarilla. Dándose el caso, por poner un ejemplo, uno que se ha registrado recientemente en la zona de Cavaleri, donde determinados vecinos pues, fueron a increparles por este lamentable comportamiento y fueron recibidos con insultos, amenazas, golpes e incluso lanzamiento de botellas. Entendemos que es un comportamiento inadmisible. Sabemos que la policía local atiende varias veces al día y a la vez determinadas incidencias. Lo que sí rogamos es que se pongan en marcha las medidas pertinentes, la dotación de medios adecuados y todo lo que esté en nuestro alcance para que este tipo de comportamiento se erradique de una vez por todas, puesto que está en peligro no solo la salud pública, sino también, bueno, evidentemente, es una cuestión de orden en la que nos vemos todos afectados.
Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Nosotros vamos a seguir actuando, que sepa usted que hay denuncia y hay una intervención de los compañeros y compañeras de los escenarios policiales. Vamos a establecer también distintas reuniones con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en este caso con el teniente, que tuve la oportunidad hace pocos días de hablar con ellos y poner algunos dispositivos que vayan a encauzar esta realidad social, que, como usted bien dice, es bastante irresponsable por parte de algunos y no puede ser excusa ni, desde luego, puede tener ningún tipo de justificación por parte de nadie, ni tan siquiera por parte de los padres y madres de estos menores, en algunos casos, o muchos de ellos, lo sé por la propia seguimiento que tenemos el concejal de seguridad y yo, y no puede tener excusa ninguna por ninguna situación familiar, porque al final todo esto estamos todavía en una situación pandémica y tendremos que actuar. Incluso vamos a valorar el cierre, en la regulación del cierre de parques, anticipando su horario de cierre para que además se pueda limitar alguna situación de concentración de personas en esas zonas donde sabemos o tenemos identificado esa concentración a veces de jóvenes que saltan las normas que están establecidas para todos. Gracias. Señor Tarno. Señor alcalde, para ahorrarle trabajo a David, voy a hacer yo las preguntas del resto que me han trasladado el resto de mis compañeros. A finales del mes de agosto, vi que el señor Toro presentaba un plan de seguridad en centros escolares. Entonces, me gustaría saber dónde lo puedo consultar. ¿Dónde está ese plan de seguridad para consultarlo? Y dentro de ese plan de seguridad también, decir si ese plan de seguridad se ha añadido, por ejemplo, ahora en estos momentos en que estamos empezando a preparar las actividades, la de los centros deportivos, ¿no? Porque sería una irresponsabilidad que solo estuviera en manos de las entidades organizadoras de las actividades y que el propietario de la instalación, que es el ayuntamiento, no tuviese ese plan de seguridad. Más que nada que seguramente con el que ya han hecho de los centros escolares, que seguramente ya me dice usted ahora dónde está, yo lo leo, puedan hacer también el de los centros deportivos. Luego, dos parques que me preocupan. Uno, el Rosario Valpuesta, no sé si usted ha ido últimamente por allí. Seguro que si la señora Valpuesta estuviera entre nosotros todavía, estaría avergonzada. Yo tuve el gusto de conocerla y conocía su pasión por el orden y la limpieza. Y también el parque del Aviancito, que no sé si tiene nombre o no, en la zona... El mismo helicóptero. ¿Perdón? Ah, sí, eso, sí. Que decir, que es cierto. Que decía que el parque del Avioncito, que nos dicen los vecinos que se han trasladado ahí, que tienen problemas, bueno, para poder disfrutar del mismo. El interventor, que creo que ha pecado de un optimismo excesivo sobre el cuadrar las cuentas, yo lo que rogaría al equipo de gobierno que empezase a trabajar y a planificar ante una evidente caída de ingresos que va a tener este ayuntamiento. Será complicado el 2021, pero mucho más complicado será el 2022, donde hay ingresos como la participación en los ingresos del Estado y la patrica que van a caerse, nada más que hay que ver cómo están evolucionando la recaudación tributaria del Estado para ver que los ingresos de la PIE, como la patrica, van a sufrir una enorme caída que sobre todo veremos en el 2022. Como eso ya se puede ir planificando, que no nos pase como en el año 2008, 9 y 10, que no fuimos capaces de prever. Es que en este caso ya vamos a prever. Entonces yo le pediría al concejal de Hacienda, le rogaría que empezaran a planificar y hicieran una planificación sobre la caída de ingresos que se va a producir en este ayuntamiento. Esos eran los temas fundamentalmente que le quería decir. Muchísimas gracias, señor Tarno. Bueno, sobre esa situación es lógica que la preocupación. Antes leía
en la moción, por ejemplo, que presentaba delante, el establecimiento de un porcentaje, ¿no? El PIB sobre el suelo presupuestario. Yo es que soy contrario a establecer cualquier suelo presupuestario en base a cualquier índice económico, a sabiendas de que esos índices económicos incluso pueden ser negativos, con lo cual el suelo no lo vamos a bajar y el gasto lo vamos a tener que seguir manteniendo. Atendiendo a esa situación, pues sepa usted que, lógicamente, vamos a ir con un criterio de muchísima prudencia, atendiendo, lógicamente, a buscar incluso nuevas fórmulas de financiación. Luego, en la exigencia, para eso queremos también que siga estando la FEN, de que tanto la PIE como la Patrica, que va ahora José Miguel para allá corriendo también a recoger la familia, se queden por lo menos en ese mismo marco normativo de que tengamos esos recursos. Sobre el Parque de Rosario Valpuesta, que es el mismo en la situación del helicóptero, se le ha hecho un requerimiento. Recordará usted que ese sector, cuando sobrepasara el 50% de primeras ocupaciones, pasaría a ser ya de gestión municipal. Ahora mismo se le ha hecho el requerimiento a la Junta, a aquella extinción de la Junta de Liquidación, de la Junta de Compensación, para que pongan en perfecto estado el parque una vez que antes de ser recepcionado de manera efectiva por el Ayuntamiento. Ellos daban por cierto que era a la concesión de la licencia. Nosotros decimos que no, que es cuando los vecinos de esa zona estuvieran ya allí residiendo. Y luego le aceleraremos y le daremos traslado de esas iniciativas en un planteamiento de seguridad tanto a los centros escolares, y lógicamente sé que el IMDC está trabajando con todas las entidades deportivas y les trasladó los protocolos cuando inició todo esto para que haya un proceso de regulación también lógico y de seguridad sanitaria, ya no solo de la gestión propia de los servicios que ahora mismo tiene directamente el Instituto, sino de aquellas instalaciones que tiene cedidas a las entidades deportivas en uso. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Emilio. De cuándo van a empezar las actividades culturales y deportivas. Y en concreto me gustaría comentar, a ver si me pudieran comentar la problemática que está habiendo con el aula de pintura, que no tienen un lugar para realizar la actividad. Nos comentan los usuarios de la actividad. Gracias. Solo eso. Gracias. Nosotros ahora mismo estamos revisando toda esa situación. De hecho, se va a hacer la campaña, y sobre el aula de pintura, en principio no me llega a mí que hubiera ninguna inconveniencia, más que se están buscando también las alternativas horarias y dispuestas para mantener, en algunos casos, la distancia física de seguridad, porque antes había en la pintura y no sé cuánto 3 o 4 intervinientes con el profesor. Esa situación no puede interactuarse ahora, lógicamente, ni estar como en algunos casos que se dejaba la obra para cada uno de los alumnos en el mismo aula. Esa situación de comodidad en tiempos de no pandemia pues sería práctica, pero ahora, sabiendo que hay que tener una rotación, que tienen que salvaguardarse las condiciones de seguridad, que tienen que limpiarse permanentemente las zonas que sean utilizadas con carácter público, pues hay algunas medidas que se les trasladarán igualmente a los usuarios. Y sobre las dos actividades, una vez que esté la programación, pues tendrán cumplida información, lógicamente, en el seno del IMDC, a sabiendas de una realidad. Antes lo decían ustedes con los centros educativos, pero ya se las adelanto yo con todas las actividades sociales, deportivas y culturales, que es que la gente tiene miedo a inscribirse en ellas. Tiene miedo a inscribirse en ellas, a que haya un escenario de contagio, y eso va a afectar, lógicamente, al número de usuarios, al número de jornadas también que se puedan desarrollar, y un impacto al conjunto de esos servicios que, como saben ustedes, pues dinamizan mucho la ciudad, pero que en este caso tenemos que considerar que van a ser de los más afectados, lógicamente. ¿Vale? Gracias, Emilio. ¿Una cuestión más? ¿Sí? ¿Salía? Sí, sí. Voy a hacer yo las 3 preguntas que faltan para no tener que limpiar tantas veces el micro, ¿no? En primer lugar, era una petición para ver si es posible que mientras estemos en esta situación de pandemia se incluyese un punto en el pleno informativo sobre cómo está el estado de nuestro municipio respecto a la pandemia, que un poco una información general o una dación de cuentas general de la evolución de la enfermedad en nuestro municipio. Y dentro de la misma pregunta quería hacer también, porque está relacionado, que nos hacen llegar a los vecinos que cómo hacen ellos sus preguntas, al no poder asistir, si se podía establecer algún cauce
de alguna manera para que las inquietudes de los vecinos y vecinas llegasen aquí al Pleno, ¿no? Una segunda cuestión que queríamos plantear es un tema del sonómetro en el caso de que, se producen situaciones entre los vecinos del municipio en los que se llama a la policía municipal porque hay vecinos que hacen un ruido exagerado que permiten el descanso de otras personas. La policía no tiene un sonómetro para poder establecer si esos ruidos son excesivos o no lo son y muchas veces no se sabe bien cómo actuar. Esto está provocando problemas de convivencia entre personas, incluso personas que se sienten con miedo a seguir denunciando una situación en la que luego no se puede actuar por falta a lo mejor de esta medida. Entonces nosotros lo que preguntamos aquí si es posible encontrar alguna situación, alguna solución que proteja a estas familias que se ven incomodadas por otras personas que viven cerca y que no les permiten el descanso, ¿no? Y luego, por último, ya traigo aquí que los vecinos de la comunidad de La Toja han registrado un escrito en el que denuncian el estado lamentable en el que se encuentra el parque de Porzuna. Hablan de hierba seca, hablan también, que me parece muy triste, de los árboles que plantaron los niños y niñas de los centros escolares de Mairena que se están secando por falta de riego. Y entonces estos vecinos plantean que sería urgente salvaguardar estos árboles y los espacios verdes y se rogaba el compromiso del señor alcalde en este sentido en el escrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Con la parte del Parque de Porzuna entiendo que es la parte sur de que se restauró por parte de la Confederación, que como dije en el último pleno, se le está instando también a que haya un trabajo de mantenimiento en tanto en cuanto ya se reciba por parte del Ayuntamiento de manera definitiva y abordemos cuando terminen las dos actuaciones, tanto esa como la que sabemos del Parque Central, una gestión integral de todo ese entorno y también del Parque periurbano de Porzuna y del resto de parques que tiene una dimensión en este municipio. Y vamos a trabajar sobre cómo y de qué manera se gestiona y se adecuan esas zonas verdes de Mairena para que estén cuidadas en el ámbito que le corresponde. Es decir, el tratamiento, por ejemplo, del Parque de Porzuna, saben ustedes que tiene unos componentes también desde el punto de vista forestal. No es un parque como el Alamillo, no tiene praderas ni va a tener praderas de césped. Tiene unos condicionantes periurbanos que están recogidos así de manera expresa en la regulación de espacios verdes de Andalucía y a veces esto se desconoce o se equipara a otra tipología de parques que en absoluto tiene que ver con lo que es un parque periurbano. Dicho esto, también vamos a trabajar, este municipio tiene una ordenanza de convivencia ciudadana. Créanme si les digo que la policía local hace un gran trabajo y asiste a las circunstancias de personas. Hay otros problemas de situaciones convivenciales, en situaciones de edificios plurifamiliares. Nosotros estamos estudiando también, por ejemplo, con vivienda, la aplicación de algunos protocolos que en algunas ciudades están de que las propias comunidades de vecinos aprueben su propia regulación de convivencia, que parece que está recogida ya de manera regulada en algunas experiencias, y podamos activar estos protocolos en, sobre todo, edificios plurifamiliares en los que hay problemas convivenciales, para así también los vecinos tengan algún tipo de herramienta. En cualquier caso, la policía asiste y lo que no puede hacer, eso sí también se lo digo desde la experiencia de la policía, es solucionar un problema personal o de convivencia cierta entre familias o entre personas. Puede denunciar y una vez que se produzca la reclamación, pues seguirá haciendo su trabajo como hasta ahora. Recogeré su ruego de que pueda haber información a lo largo de los futuros plenos de cuál es la situación del municipio, de las actuaciones derivadas del marco de gestión que nosotros dispongamos y de la información que podamos disponer por parte de otras administraciones. ¿De acuerdo? Para poder ir haciéndole un seguimiento de la misma manera que iremos haciendo un seguimiento del plan de Auna Mairena para que tengan ustedes cumplida información todos los grupos políticos. ¿Vale? Los vecinos, yo en eso soy bastante práctico, Rosalía. Yo creo que nosotros somos representantes de los vecinos. Entonces, que los vecinos ya interactúen con nosotros es profundizar la democracia, es reconocer lo que cada uno de los que estáis aquí representáis y vuestra cercanía.
tanto por parte de la oposición como por parte del Gobierno, al que también nos llaman los vecinos. Y luego los vecinos tienen todos los canales abiertos con esta Administración, redes sociales, el propio registro de entrada, la propia disposición de los correos electrónicos, y en cualquier caso nosotros insistiremos en toda y cada una de las respuestas. Entonces, lo que no pueden intervenir son los vecinos. Ahora, dice, en el ámbito de este pleno, por esta situación excepcional. Entonces, yo solicitaría a los grupos que, atendiendo también a la importancia, si hay algún vecino que lo que quiere, bueno, o sustraerse o suplementar lo que aquí hacíamos de respuesta a preguntas del ciudadano, cómo la transmiten, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Yo creo que también es nuestro papel, escuchar y atender y solicitar a aquellos que vea que se puede mejorar, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y a todas, compañeros y compañeras.